Mi padre me desheredó por ser gay, pero una grabación reveló que su mejor amigo era su pareja secreta. Mi padre tenía una fórmula muy clara para el amor: respeto silencioso, obediencia sin cuestionamientos, y un apellido limpio. Era un hombre que construyó su imagen como se construye una estatua, piedra sobre piedra, sin grietas, sin debilidad. Para la comunidad, era ejemplar. Para mi madre, un marido impecable. Para mí, un hombre que nunca preguntaba qué me dolía, solo si estaba haciendo lo que debía. Cuando le dije que era gay, lo hizo oficial: te estás matando solo. No puedo permitir que arrastres lo que construí. Me sacó de la casa. Me borró de los documentos. Eliminó mi nombre del testamento que, hasta ese momento, incluía propiedades, cuentas, negocios. Me convirtió en una nota al pie. Mi madre no se opuso. Solo me dijo: entiéndelo. Él tiene que protegerse. Como si mi identidad fuera una epidemia que amenazaba la reputación familiar. No peleé. No grité. Me fui. Conseguí trabajo. Estudié. Construí mi vida con las obras de lo que me habían quitado. Mi padre nunca volvió a llamarme. Ni cuando me enfermé. Ni cuando mi pareja fue atropellado y lo hospitalizaron durante semanas. Ni cuando estuve a punto de perderlo todo. Pero entonces, ocurrió lo inesperado. Mi padre murió. Ataque cardíaco fulminante. Funeral elegante. Flores sobrias. Cadenas de condolencias digitales. Yo no fui invitado. Me enteré por la publicación de una tía. Pensé que era el final. No lo fue. A los días, recibí una llamada de un abogado. Me citó en su despacho. Me dijo que había algo que debía ver. No lo entendía. Yo no figuraba en nada. No tenía derecho a nada. Pero él insistió: fue una petición del cliente. Que usted lo escuche. Me sentó en una sala. Me mostró un video. Y lo que vi, cambió toda la narrativa. Era mi padre. Sentado en una habitación sencilla. Con una camisa que no era su estilo. Frente a una cámara casera. Hablaba con voz baja. Ojos distintos. Decía: a todos los que construyeron la imagen que me dio respeto, les debo una confesión. Y a mi hijo, una disculpa. Contó una historia que nadie conocía. Dijo que a los 23 años había tenido una relación con otro hombre. Un arquitecto. Se llamaba Mauricio. Que se enamoraron. Que vivieron juntos durante 2 años. Que él lo dejó por presión de su padre, mi abuelo, que lo amenazó con quitarle todo si no enderezaba su camino. Así que lo hizo. Se casó. Tuvo hijos. Guardó silencio. Pero a Mauricio nunca lo dejó. En la grabación, lo dice. Fue mi amigo durante toda la vida. Lo llamaban así. Pero en realidad, era el único amor que nunca me juzgó. Mencionó que lo veía cada semana. Que tenían propiedades compartidas. Que incluso, durante varios años, vivieron una doble vida que nadie sospechaba. Luego la voz se quiebra. Me odio por lo que hice contigo. No te desheredé por ser gay. Te desheredé por ser libre. Porque yo nunca pude. El abogado pausó el video. Me dijo que eso no era lo único. Me entregó otro sobre. Dentro, había papeles. Mi padre había redactado un testamento nuevo. No lo registró oficialmente. Pero dejó instrucciones detalladas con su abogado personal: si el video era visto por mí y las condiciones legales lo permitían, se debía activar una cláusula de corrección testamentaria. En ese documento, decía: mi hijo será el único heredero de la propiedad que compartí en silencio con Mauricio. Porque es el único capaz de vivir en ella sin esconderse. Era una casa. Una casa que nadie conocía. Una casa fuera del radar familiar. La dirección estaba ahí. Fui. Lo que encontré fue un lugar diferente a todo lo que conocía. Fotografías de juventud. Cartas. Libros. Una habitación con 2 camas juntas.
Todo conservado. Todo intacto. Y en una caja de madera, más videos. Mauricio hablando de su historia con mi padre. Contaba cómo lo conoció. Cómo lo vio romperse. Cómo lo ayudó a mantener el equilibrio emocional. Cómo se convirtió en su refugio. Cómo lo perdió poco a poco, víctima de su doble vida. No era un cobarde. Era un esclavo del apellido. Vi todos los videos. Horas de confesiones. De amor oculto. De miedo. De deseo reprimido. De arrepentimiento. Y en la última grabación, Mauricio dice: si tú estás viendo esto, significa que él quiso que lo perdonaras. Y que vivas lo que él no vivió. Lloré. No por el legado. Por la verdad. Por todos los años en los que pensé que era yo el que traía vergüenza a la familia. Cuando en realidad, la familia siempre vivió de una mentira. Decidí conservar la casa. No como herencia. Como santuario. Porque la libertad no se hereda. Se conquista. Pasaron semanas. Vivir en la casa que mi padre compartió con Mauricio era como habitar un susurro perpetuo. Todo hablaba de ellos. Cada objeto parecía tener una historia grabada, como si el polvo conservara secretos. Un día, revisando el desván, encontré una caja oculta tras una pared falsa. Dentro, había carpetas. Documentos legales. Fotografías. Copias de correos electrónicos impresos. Eran pruebas. Pruebas de que alguien había querido destruir ese lugar o borrar su existencia. Los correos mostraban mensajes entre Mauricio y un hombre que reconocí de inmediato. Era el socio de mi padre en la empresa inmobiliaria que sustentaba la fortuna familiar, el señor Rafael Soria. Siempre se refirió a él como su mejor amigo. Pero los correos decían otra cosa. Si tú no terminas ese acuerdo, yo hablaré. No pienso seguir sosteniendo esta farsa por dinero. Tú le prometiste que ibas a elegir. No elegiste. El próximo contrato será la última mentira que firmo contigo. Las fechas eran recientes. Casi al borde de la muerte de mi padre. No entendía la magnitud hasta que vi la fotografía. Una imagen tomada sin que ellos lo supieran. Mauricio y mi padre, juntos, saliendo del mismo departamento donde yo vivía ahora. Parecían viejos amigos, pero había algo más en la mirada. Intimidad. Historia. Dolor. Y al reverso de la foto, una nota. Si algo me pasa, entrega esto. La verdad no puede morir conmigo. Ahí empezó el segundo terremoto. Llamé al abogado. Le conté lo que había encontrado. Su reacción fue extraña. Guardó silencio. Luego me dijo: hay algo que no debía contarte aún, pero Mauricio también murió. Una semana después de tu padre. Me paralicé. ¿Cómo?, pregunté. Accidente. Supuestamente. Cayó desde el balcón de su edificio. Pero lo curioso es que no hay testigos. Y el video de seguridad del edificio fue dañado. De golpe, la herencia empezó a oler a sangre. Yo no era el hijo al que le entregaban una casa. Era el receptor de un legado maldito. Decidí investigar por mi cuenta. Busqué a Rafael Soria. Me costó, pero logré coincidir con él en un evento de la empresa donde aún usaban el nombre de mi padre como estandarte. Me presenté como el hijo olvidado. Lo incomodé. Su sonrisa fue falsa. Me dijo: tu padre era un hombre excepcional. Lamento que ustedes nunca se entendieran. Lo miré. Le dije: ¿lo lamenta? Entonces tal vez quiera explicarme por qué existe una cláusula en sus contratos donde aparece el nombre de Mauricio como coinversor indirecto, justo en las propiedades más rentables que ahora están en disputa. La cara se le congeló. Me dijo: ese nombre no significa nada. Era un administrador. Mentira. Lo había leído todo. Mauricio tenía participación legal oculta en más de 18 propiedades. Y esas propiedades ahora estaban en disputa judicial,
porque los socios querían bloquear cualquier reclamo mío. Pero eso no era lo peor. Esa noche, volviendo a casa, encontré mi departamento revuelto. Nada robado. Solo una cosa movida, la caja de la pared. Y encima, una nota sin firma. Estás jugando con fuego que quemó a 2 hombres más fuertes que tú. Quédate con tu historia. O arderás tú también. El miedo me paralizó. Pero también me dio claridad. Mi padre había vivido con terror toda su vida. Mauricio murió intentando proteger la verdad. Yo no podía seguir viviendo como testigo. Así que decidí hacer algo impensable. Publiqué el video. En redes. Completo. Sin edición. Incluí fragmentos de los correos. Fotografías. Declaraciones. Con un texto que decía: mi padre me desheredó por ser gay. Pero la casa que me entregó cuenta otra historia, una que nadie quiso escuchar. Hasta hoy. El impacto fue inmediato. El apellido que antes simbolizaba respeto ahora estaba bajo escrutinio. Medios locales lo cubrieron. Allegados me escribieron con confesiones. Algunos sabían. Otros sospechaban. Pero todos callaron, por miedo al escándalo. Y luego, ocurrió algo más. Recibí una carta notariada. Una mujer mayor. Decía ser la hermana de Mauricio. Pedía verme. Acepté. Nos encontramos en una cafetería discreta. Tenía una mirada firme. Me dijo: gracias. Mi hermano murió esperando que alguien tuviera el valor que él no pudo exigir. Hay algo más que necesitas saber. Sacó un sobre. Dentro había una copia de un testamento. Hecho por Mauricio. Registrado legalmente. Y me nombraba como único heredero. Porque si estás leyendo esto, significa que elegiste la verdad por encima del apellido. Eso es lo que yo defendí. No lo podía creer. El abogado lo confirmó. La herencia de Mauricio era legítima. Propiedades. Fondos. Acciones. Pero también, más enemigos. Porque al aceptar ese legado, me convertía en el blanco de quienes lo quisieron desaparecer. Y en ese punto, entendí algo más profundo. Yo no heredé solo bienes. Heredé una batalla. Una verdad que buscó salir durante décadas. Una historia que muchos quisieron sepultar. Y ahora, me tocaba decidir qué hacer con ella. La noticia de la herencia fue como gasolina en un incendio que ya ardía. Los antiguos socios de mi padre comenzaron a mover piezas. En las semanas siguientes, recibí llamadas de números desconocidos, ofertas amistosas para comprar la propiedad que Mauricio y mi padre compartieron, e incluso una propuesta de silencio, un depósito millonario, a cambio de que retirara los documentos públicos y eliminara el video viral. Me reí. No porque no lo considerara, sino porque entendí que lo que querían no era salvar la reputación, era evitar el colapso legal. Uno de los documentos que Mauricio dejó en la caja era una confesión firmada. Afirmaba que los negocios más rentables de la empresa familiar fueron fundados gracias a capital oculto de él. Que se usaron testaferros, contratos falsos, y que Rafael Soria no solo sabía, sino que ayudó a encubrirlo. Pero lo más demoledor. Una cláusula que exigía que, si él moría sin descendencia reconocida, ese patrimonio debía ser entregado a la persona elegida por él para contar la verdad. Yo, con eso en la mano, contacté a un periodista con quien había estudiado en la universidad. Le entregué las pruebas. Le dije que no buscaba escándalo por venganza, sino justicia. El reportaje salió 2 semanas después. Titulaba: La doble vida del magnate que construyó imperios con amor escondido y socios corruptos. Fue un terremoto. Empresarios retiraron asociaciones. Clientes exigieron auditorías. Rafael Soria fue citado a declarar por evasión fiscal. Pero lo que nadie esperaba fue lo que vino después. Mi madre. La misma que me pidió entender a mi padre. La misma que nunca me llamó en todos esos años. La misma que permaneció en silencio.
Apareció. En la puerta de la casa. No con reclamos. Con una grabación. Me dijo. Pensé en destruirla. Pero creo que tú debes saber que no todo era como lo has contado. La reproducción mostraba a mi padre, con ella. En una discusión feroz. Él gritaba. No entiendes. Si se entera, nos destruye a todos. Tú sabías desde el principio. Tú aceptaste, tú también mentiste. Ella respondía. Yo lo hice por ti. Por el apellido. Por la seguridad. Pero cada vez que mirabas a ese hombre, yo sabía que era a él a quien amabas. Era brutal. Mi madre lo supo todo. Siempre. Su silencio fue cómplice. Y la grabación mostraba algo más. Mi padre confesaba haber desheredado a Mauricio también, en un momento de furia, intentando castigar su libertad. ¿Crees que me da orgullo todo esto? Me avergüenzo de no haber tenido el valor de ser quien soy. Y ahora es tarde. Me quedé helado. Mi madre lloró. Me dijo. Pensé que lo hacía por ti. Por protegerte. Pero me convertí en lo que más odiaba, alguien que vive del miedo. Y entonces soltó una bomba. Ella también había firmado contratos falsos. Era parte del engranaje. La caída del apellido no era solo suya. Era de todos. Le pregunté por qué confesaba ahora. Me dijo. Porque tú hiciste lo que ninguno de nosotros pudo. Contaste la verdad. Decidí incluir esa grabación también en la investigación. Ya no se trataba de una herencia. Se trataba de desmontar una estructura basada en secretos, chantajes y apariencia. Al final del proceso, se oficializó mi posesión legal de las propiedades. Pero los medios ya no me veían como el hijo gay desheredado. Me llamaban el heredero de la verdad incómoda. Rafael Soria fue condenado por fraude. Mi madre desapareció de la vida pública. El apellido de mi padre fue retirado de múltiples instituciones. Y la casa que él compartió en secreto, se convirtió en un centro de apoyo para jóvenes rechazados por sus familias por su orientación. Yo la dirigía. No como legado. Como acto de redención colectiva. Porque lo entendí tarde, pero lo entendí. La familia no se define por vínculos de sangre ni por apellidos en papeles. Se define por quienes deciden vivir sin ocultar lo que son. Mi padre murió sin lograrlo. Pero su confesión me permitió hacerlo. Y sí, el apellido cayó. Pero de sus ruinas brotó algo más valioso que cualquier fortuna. La libertad.